Primero, el 25% de lo que la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones propone, ¿verdad?, es una metodología proporcional, o sea, no va a ser el 25%, va a ser gradual. Pero para ello hay varios requisitos. Primero, 10 años de cotización continua, quien no los tenga no accesa. Segundo, el trabajador y la trabajadora tiene que pagar esa proporción o los 25%, si es que aplica, a través de devolver el dinero o trabajar un lapso de 3 a 5 o 7 años. Ahí están las medidas paramétricas implícitas. Otra trampa, la comisión. Su servidor estuvo en los talleres de la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones y nosotros fuimos enfáticos que la comisión se la deben de ganar las AFP. Es cierto que la van a bajar, sí, pero queda fija. El problema es el siguiente, que a usted como cotizante le van a abrir un portafolio de inversiones de su fondo a riesgo del cotizante. Acordémonos que los instrumentos de inversión a mayor riesgo por lógica financiera hay mayor premio. Pero ¿qué tal si se pierde? Ahí el culpable no va a ser las AFP, ahí el culpable va a ser el cotizante y la cotizante. El problema es este, ¿cuántos salvadoreños en este país manejan la materia financiera? La trampa está en el engaño que van a hacer. Por lo tanto, nosotros en esas mesas fuimos enfáticos y dijimos que si van a cobrar una comisión, que esa comisión sea con un techo, no que sea una comisión fija. Ese es un abuso. Lo otro es que nosotros propusimos que una cobertura real e integral debería estar basada en la ratificación inminente del convenio 102 de la OIT, que habla de la norma mínima de protección de seguridad social al trabajador y la trabajadora, especialmente a las trabajadoras domésticas, a las mujeres, porque en este país está comprobado que en la gran empresa privada, muchos agremiados a la ANEP, las mujeres que quedan encintas son susceptibles de despidos, ¿ya?, y de ser desprotegidas en materia de seguridad social. El convenio 102 obliga al gobierno, a los patronos y a todos aquellos que aportan a la seguridad social a que protejan la cotización de los trabajadores y las trabajadoras en cualquier contingencia que ellos puedan tener durante su vida laboral. Lo obviaron, les importó poco. La otra cuestión que no incluyeron es que se debe de generar, si tantas cuentas individuales quieren en este país, que se debe generar competencia a través de la creación de una nueva institución que compita con igualdad de condiciones ante las dos AFP monopolizadoras actualmente, y no lo quisieron. Esta institución que nosotros propusimos en esos talleres fue la creación de una especie de AFP pública conformada por una fusión integral entre la Unidad de Pensiones del Seguro Social, el INPEP y el ITSFA, para evitar los esquemas separados y los costos elevados en materia de transición. Les importó poco, la sacaron. Otro punto que nosotros incluimos, y ojalá esto lo esté viendo el señor René Novelino, fue de que, si bien es cierto, era necesario hacer pensiones vitalicias, pero que esas pensiones vitalicias, ¿ya?, las tenía que pagar la gran empresa, no el trabajador. ¿Por qué? Curiosamente, los pensionados que están en las AFP actualmente han sido incluso excluidos y se les va a poner una carga del 3% sobre el monto de su pensión para financiar la famosa reserva de pensión vitalicia de que ellos están hablando. Esa reserva de pensión vitalicia funciona de la siguiente forma. Se va a elevar la cotización de los actuales trabajadores y trabajadoras al 15%, actualmente es el 13%. Del 15% se va a descontar un 5% que va destinada a esa famosa reserva de pensión vitalicia, entonces le queda 10. Al 10% quítele 1.6%. Curiosamente va a ir líquido a su fondo de pensión menos de lo que actualmente va. Actualmente van 10.8%, irían 8 puntos y fracción, 8.40. Entonces eso es menos. Ahí están las trampas de la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones, por lo cual nosotros somos de la voz que los trabajadores y las trabajadoras debemos de unirnos y exigir a los responsables de tomar una decisión de esta magnitud que incluya en el diálogo a quienes realmente son los verdaderos dueños del fondo de pensión, si es que lo vamos a ver de manera individualista. Pero, aclarando también acá que nosotros apoyamos y respaldamos la propuesta del doctor Salvador Arias, que la hicimos pública el 14 de junio del 2014
y que durante el 2015 hemos luchado a través de foros, de presentaciones en canales de televisión, dándole viabilidad y comprobando de manera científica a través de gráficas proyectadas incluso hasta el año 2030, de que este fondo público, estatizando nuevamente el sistema de pensiones, es viable. Genera una utilidad o una reserva de arriba de 2.000, 3.000 millones de dólares pagando pensiones. Eso está comprobado en el librito de pensiones para todos, ustedes lo pueden leer, ahí por la página 80, 90 más o menos. Y desmentimos muchas de las mentiras, las desenmascaramos que se dieron allá por el año 96 y el 98, cuando se decía que el INPEP y el Seguro Social estaban desfalcados, estaban descapitalizados. Eso es mentira. Todo el mundo sabe que a diciembre del año 96 el INPEP tenía una utilidad de 24.700.000 y fracción de dólares. No estaba fracasado, o sea, tenía fondos. Entonces, lo que aquí nosotros estamos proponiéndole al país, a los diputados de la República, al gobierno mismo, es que seamos responsables y que el diálogo sea nacional, que todos los sectores estén allá en el Parlamento debatiendo una propuesta que realmente sea integral, inclusiva, universal y solidaria para los trabajadores y las trabajadoras. Este país ya no puede seguir explotando ese mal esquema mental que le meten a la población salvadoreña de que el individualismo nos va a llevar adelante. ¿Quién ha dicho aquí que incluso poniéndole un 7% de rentabilidad a las cuentas individuales, ningún trabajador y trabajadora va a tener una pensión digna? Si el 85% de las solicitudes que están llegando a los sistemas de pensión terminan en asignaciones, no terminan en pensión. Entonces, el llamado es ese: seamos responsables, seamos integrales, seamos solidarios y seamos universales. El sistema mixto puede ser sostenible y sustentable en el tiempo, siempre y cuando, en primer lugar, sean los salarios más elevados los que hagan partícipe la solidaridad respecto a los de menor ingreso. Por lo tanto, debemos elevar el límite de salarios en lo que es el esquema de reparto, en el pilar de reparto dentro de un sistema mixto. Pero hay otra cosa que es importante y vuelvo a insistir en esto. El convenio 102 es indispensable para que todo sistema de protección en materia de pensiones sea eficiente, sea sostenible y sea sustentable por varias razones. Número uno, la Constitución de la República dice que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio donde el Estado debe aportar junto con los trabajadores y junto con los empleadores. El convenio 102 nos lleva a eso. Tercer lugar, un sistema mixto es sostenible, es sustentable y eficiente en el tiempo siempre y cuando incluya a más de 3 millones de personas que están actualmente desprotegidas y son nuestros compañeros y compañeras del sector mal llamado informal, cuyo verdadero nombre es sectores de trabajadores por cuenta propia. Mientras eso no se dé, no se haga realidad en este país, ningún sistema tendrá éxito. Debe de incluirse a todas estas personas que están desprotegidas y universal, porque hay 600.000 adultos mayores en este país que no tienen ingreso alguno. Por lo tanto, un sistema mixto debe llegar a eso. Las experiencias ahí están: Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, ahí nomás tenemos uno que es ejemplar, Costa Rica. Entonces, mientras haya una cobertura tan pobre como la que tenemos, ningún sistema va a tener éxito. En la ley SAB aparece una figura de la famosa suma calificada o reserva calificada, es decir, si yo como cotizante tengo una reserva, digamos una suma de pensión que sobrepasa el 160% de la pensión mínima, entonces sin necesidad de cumplir la edad de retiro puedo sacarlo, ¿sí? Pero esto solo aplica, y es que hay que ser honestos, el sistema de cuentas individuales está diseñado para los que ganan grandes salarios. Entonces, la pensión mínima actualmente es de 207.60. Si mi fondo de pensión sobrepasa en el 160% a una pensión mínima, entonces sí puedo sacarlo, mientras no.
De esa población de 669,000 cotizantes que actualmente estamos mensualmente aportando a las AFP, creo que es ni el 1% el que aplica a esa figura. Y si usted se fija, no lo dicen porque no les conviene, ¿ya? Resulta que menos del 1% va a ir a sacar su dinero. Si es que en este país la necesidad es tal que todo el mundo lo que quiere es pisto, ¿ya? Entonces, respondiendo al primero. Y lo segundo, los dueños de las AFP son específicamente el Grupo Halcón de Honduras, que es el dueño del Banco Jucatlán, y el Grupo Bancolombia, que es el dueño del Banco Agrícola. No son capitales salvadoreños. Sí, si bien es cierto, dentro de la superintendencia están registrados ciertos accionistas salvadoreños, el paquete accionarial más grande lo tienen estas corporaciones transnacionales. ¿Qué quiere decir eso? Así como estamos en este contexto de que hay que quebrar al gobierno como sea, hay que descapitalizarlo, desfinanciarlo, se nos puede venir tarde o temprano una crisis de la magnitud de la que hubo en Argentina en el año 2001 y estos sinvergüenzas se van al carajo con el dinero, ¿ya? Son capaces. ¿Por qué? Porque ya vuelvo y repito, son capitales transnacionales. Ahí aparece en la propuesta del doctor Salvador Arias quiénes son, cómo son. Y también hay mucha literatura muy buena, como el caso de Atlas de la Pobreza y la Opulencia, también del doctor Salvador Arias, Manual de la Corrupción del Partido de Arena, que también es del doctor Salvador Arias. Entonces, toda esta gente está bien registrada ahí, ¿ya? Entonces, estos tipos son tan cínicos que en una crisis se van y dejan a los trabajadores y las trabajadoras sin su supuesto dinero. Pero hay otra cosa importante. Y esto es para que la población lo tenga en mente y sepa de que no los pueden seguir engañando. La Sala de lo Constitucional, en resolución del año 2004, dictaminó que los fondos de cada trabajador y trabajadora en las cuentas individuales manejadas por las AFP no son exclusivas de los trabajadores por una sencilla razón. Porque no son derechos adquiridos, sino que son expectativa de derecho, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que el fondo de pensión es mío, que es mi dinero, ahí aplica el derecho de propiedad. Y según la ciencia jurídica, la ciencia del derecho, el derecho de propiedad le da facultades al propietario de explotar, de usufructar, de hacer valer frente a los intereses de los demás. ¿Sucede eso con los fondos de pensiones actuales de cada trabajador y trabajadora? No. Porque si usted quiere hacer uso de eso, no se lo permiten. Ajá, entonces venimos nosotros, como ICP, ¿verdad? E intentamos maquillar el asunto. Entonces hoy les vamos a dar un 25%, pero ese no es de un solo, ese es proporcional. Y si el fulano o la fulana aplica, ¿ya? Pero tiene que devolverlo. Entonces, ¿cómo es lógico que si es mi dinero, lo voy a devolver? ¿Ya? Entonces, esas son las cosas que la población debe enterarse, que están sucediendo en este país y que no debemos dejarnos engañar. Lo primero es la inclusión de más de 3 millones de personas desprotegidas para que puedan cotizar. La metodología es sencilla, claro, requiere un esfuerzo con una visión largoplacista, que es flexibilizando las tasas de cotización. No todos en el sector de trabajadores de cuenta propia ganan bien, pero tampoco todos ganan mal. Entonces, debemos de, hay una ciencia en las ciencias económicas, valga la redundancia, que se llama la actuaría. La actuaría nos puede permitir establecer esas tasas de cotización que van a servir también como tasas de reemplazo, ¿ya? Para poder incorporar a estas personas. Una vez la cobertura se amplíe, es una de las primeras formas de poder hacer financieramente sostenible el sistema de pensiones. Pero también hay otro detalle, y es que lo estructural lo tenemos que tocar. Mientras existan salarios de hambre, ¿ya? En este país, salarios bajos, no vamos a tener pensiones que sean satisfactorias a los trabajadores y trabajadoras. Debe de elevarse la calidad del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras y también ¿cómo se llama? El rendimiento de los fondos. Así también las inversiones.